de la FUT por realizar este tipo de actividad. La verdad que es muy importante, siempre son temas que con Débora, cuando hablamos de política y nos gusta, qué es lo que nos gusta y nos apasiona, la importancia de la formación. Y esto de una escuela de gobierno es extraordinario. Después agradecerte, por supuesto, a vos, Juliano, por permitirme participar mínimamente presentando a quien va a dar la charla hoy, que para mí claramente fue la mejor ministra de Industria que tuvimos desde que yo tengo el conocimiento. Es una persona de una bondad absoluta, tiene una visión de la industria y de la producción que yo no le he visto a mucha gente actualmente. Tiene un conocimiento muy profundo. Cuando digo bondad me refiero a que ella siempre está disponible. De hecho, acá está dando una charla que ni bien se lo hicimos la propuesta, rápidamente dijo que sí. Y bueno, la verdad que la siento una amiga, siempre estamos en contacto, hemos trabajado, la pandemia de alguna manera nos terminó de unir, porque bueno, estábamos los dos con el mismo cargo, yo en Avellaneda, ella en La Matanza, que dicho sea de paso, les mandamos un muy feliz cumpleaños, quiero que le haga llegar al compañero Fernando Espinosa, hoy cumple 420 años La Matanza, así que Javier, Débora, muy feliz cumple, fíjense lo que es dentro de un municipio cuando vos tenés un cumpleaños, tener una actividad, un espacio como también, ellos hoy tienen una agenda requete contracargada, pero acá están. Bueno, sin mucho más, les digo que se pongan, disfruten porque va a ser una charla sumamente amena. Cuando nosotros nos juntamos por determinadas cuestiones de trabajo y nos ponemos a hablar, obviamente, de política, de desarrollos, de cuestiones, siempre lo lindo es que uno se queda con un gustito como de, uy, me hubiese gustado seguir hablando, ¿no? Y bueno, y eso es Débora. Así que, compañera, todo suyo. Bueno, bueno, muchísimo, primero, buenos días a todas, a todos, a todos, y bueno, realmente muchas gracias Juliano y por la invitación y a la FUT, y vos realmente, Lucas, sos un compañero, un amigo, y tus palabras me han llegado, ¿no? Porque hemos pasado situaciones complejas, tanto en los periodos de la resistencia, como llamamos nosotros, porque realmente a quienes estábamos defendiendo la producción y el trabajo en los distritos, nos fue difícil enfrentar y preservar dentro de las posibilidades que teníamos las consecuencias de las políticas que se implementaron del 2016 al 2019. La secuencia concatenada de las mismas, obviamente tenían efecto en todos los sectores de nuestra sociedad, pero específicamente en lo que es la producción y el trabajo, dolían mucho. Y cuando uno está en un municipio, el pyme, el trabajador, el pequeño microemprendedor, toca la puerta de la oficina donde estás, y viene a contar lo que es su situación, que se transforma claramente en un drama de vida, porque es la empresa y la familia, y el entorno familiar y el barrio es uno solo. Así que, como dije, hemos pasado situaciones complejas, luego hemos también sabido capitalizar ese aprendizaje que siempre es bueno en el lanzamiento de diferentes programas en esta segunda etapa. Bueno, y en el caso de Lucas, emprender, como decía recién, un camino que resulta una decisión estratégica
profundizando lo que es su expertise, la ciencia y la tecnología aplicada a la innovación para la generación de producción y trabajo, que es claramente el desafío del futuro. Así que, bueno, te agradezco la invitación, agradezco a la UTN. Quiero decirles que estoy muy orgullosa y estamos con Javier, me va a acompañar en la presentación Javier Rando. Javier Rando trabaja conmigo hace muchísimos años, no voy a decir cuántos, desde que era muy joven, estaba recién recibido, tuvo diferentes cargos y siempre me ha acompañado y es un excelente no solamente compañero, y que es lo más importante, y persona, sino que tiene una visión de la estrategia industrial que se complementa y además obviamente tiene su propia impronta como debe ser. Así que, por último, agradecer a la universidad y decirle nuevamente que estoy orgullosa de participar en esta universidad con 30 sedes, generadora del 45-40% de los ingenieros y las ingenieras de todo el país, que eso para mí es un gran honor, que siempre va a ser un honor, y que para todos los que están escuchando y los que no están, pero pertenecen a esta casa, tiene que ser siempre un honor. Una universidad pública, gratuita, con la excelencia de la UTN, federal como la UTN, y realmente con la multiplicidad de oferta de saberes y de carreras que hoy son justamente los que pueden y deben marcar un antes y un después para la Argentina, ¿no? Porque sinceramente de todos ustedes, chicos, chicas, chiques, van a brevar o se va a brevar el futuro de esta Argentina que trataremos de conversar juntos en esta presentación. Nosotros preparamos un PowerPoint para que sea más didáctico y más rápido. Y siguiendo el título de lo que es lo que tocaba para la clase de hoy en la Escuela de Gobierno para dirigentes estudiantiles, y hoy el tema era economía política, dentro de economía política, economía para el desarrollo productivo. Nosotros ahí lo subtitulamos y pusimos el caso argentino para no hacerlo puramente teórico, situación actual y lineamientos a futuro. Es decir, en el fondo estamos planteando, a ver, frente a este título que nos han puesto y que realmente me parece muy atractivo, que es ¿cuál es la economía para el desarrollo productivo? Nosotros vamos a contestar, o tratamos de contestar, a través de la caracterización del caso argentino, actual y futuro. Es decir, vamos a mezclar la teoría con la situación actual, la realidad de Argentina, y también les voy a ser sincera, porque vamos a tener un espacio de preguntas. Yo creo que uno de los principales aportes que puedo hacer, lo mismo Javier, pero que puedo hacer yo, es la experiencia que tuve gestionando a nivel nacional, como ministra, provincial, como ministra, como secretaria de producción. Creo que el mayor jugo, ¿no?, es que me pueden sacar en el buen sentido, y el que yo quiero transmitirles es esa experiencia, porque estamos hablando de una escuela de gobierno, y estamos hablando para dirigentes estudiantiles que en su gran medida, y espero todos, puedan ocupar puestos y lugares de decisión. Entonces es, creo, importante ese aporte que trataré también de mezclar en esta clase. Bueno, Juliano, si empezamos con la primera. Bueno, en este chart es muy simple, es un chart como ordenador para poder darle una hilatura lógica a cómo vamos a encarar la charla.
Uno plantea, bueno, ¿cuáles son los determinantes del crecimiento? Y los determinantes del crecimiento desde la teoría, desde los clásicos, luego se fueron agregando factores productivos, los economistas modernos, etcétera, pero básicamente plantea que los determinantes del crecimiento están vinculados a los factores de producción que tiene un determinado país, están vinculados a las condiciones externas en que esos factores de producción y ese país se desenvuelve en un tiempo y un momento determinado, y, y factores productivos más condiciones externas dan un lugar prioritario a un Estado que es el que decide o determina las políticas a seguir en función de un Estado que fue elegido por la voluntad popular. Las políticas a seguir que redundan tanto en la cuestión que hace a los factores de producción, al fomento a la innovación, como realmente a el objetivo de arribar a lo que es una estabilidad macroeconómica. Entonces, a partir de esto viene, digamos, una lógica de cómo vamos a ir desarrollando la clase. Primeramente vamos a hablar de los factores de producción. Acá se habla de recursos naturales. Bueno, vamos a tocar el famoso tema de los recursos naturales de Argentina, productora de elementos, de minerales, de energía, en qué situación estamos, hacia dónde deberíamos ir, el de los recursos humanos, la educación, la capacitación, el de la dotación de capital físico, y en este caso lo focalizamos específicamente a lo que es la necesidad de la articulación de infraestructura física para el transporte y la interconexión, dándole realmente un sentido federal, físico, o sea, real, al aparato productivo de la República Argentina, y a su vez, ergo, esa misma interconexión física, y también, obviamente, desde las cuestiones que tienen que ver, hoy lo físico no es solamente el camino, el río, la ruta, sino también la interconexión a través de los medios digitales, con lo que es la integración regional. Y por último, bueno, todo el desarrollo de lo que es la tecnología, la innovación, como el factor productivo por excelencia, diría, que está hoy caracterizando nuestros tiempos. Luego las condiciones externas, ¿no? Claramente estamos en un momento donde los términos de intercambio nos favorecen. ¿Qué quiere decir eso? En simple, donde lo que vendemos, bueno, está muy buen valorado, ¿no? Esto obedece a una situación de pandemia, pero se profundizó a partir de la guerra entre Ucrania y Estados Unidos, donde se revalorizaron tanto nuestros commodities agrícolas como la energía, y también a una situación global donde, y eso lo va a explicar Javier, empieza nuevamente a revalorizarse, es bueno que tengamos ciertas producciones críticas en casa. Esto de las cadenas globales, donde se terminaba eligiendo lo que se producía nada más que en el sudeste asiático, determinado por incentivos ya sea de orden laboral o por dumping laboral, dumping social, dumping ambiental, guarda, o no dumping, situaciones propias. No, está bien, eso determina la pura y dura rentabilidad económica o financiera, pero ¿qué hay de una rentabilidad social cuando vi a Francia y Estados Unidos peleándose por un container de barbijos? ¿No? Entonces, hay lo que se llama un reshoring, es volver a reconsiderar la política industrial, que durante buen tiempo en el marco de la globalización fue considerado medio mala palabra, volver a considerarla como un elemento que está recontrautilizado por hoy los países
desarrollados, digan lo que diga el BBC, para la producción de bienes de distinta, para medicamentos, para lo que es los microchips, para las baterías de litio, etcétera, etcétera. Pero bueno, después el tema de los flujos de capital, ¿no? Esa cuestión de la libertad de movimiento de flujo de capitales que permite claramente una movilidad buscando la especulación financiera, no el capital orientado a la inversión, que en los países en desarrollo más necesitados nos hacen nos producen o nos generan esos ciclos de cuando me das mucha tasa de interés, te lleno de dólares, esos dólares no salen nada más que de un artilugio o de un mecanismo financiero en cuentas bancarias que se mueven y que compran bonos, o sea, pero que venden obligaciones negociables, pero realmente ¿cuánto de eso terminó en una máquina, en un diseño de un nuevo proceso productivo? Poco. Y cuando si hay libre movilidad, esos dólares al primer estornudo local o internacional, una suba de la tasa de interés, una crisis externa, por cualquier o diversas cuestiones, hace que esos flujos se vayan de un día para el otro, generando una suba del tipo de cambio, devaluaciones, etc. Entonces, lo que significa el tema del flujo libre de capitales y no imponer realmente condiciones de permanencia y orientar esos capitales externos, que bienvenidos sean, a actividades productivas. Y en todo esto, yo lo he hablado tangencialmente, el rol del Estado. Es decir, yo creo que en los minutos que estuve hablando, creo que obviamente todo es discutible, pero a nadie hoy en día le puede escapar la necesidad de un Estado que ordene en función de las voluntades populares, planeando corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta factores de producción, condiciones externas, el bienestar de su propia comunidad, las políticas públicas como neutralizador justamente de las arbitrariedades del mercado, de las imperfecciones del mercado. El mercado claramente es un buen asignador, sería un buen asignador. Si hubiera una competencia perfecta, todos seríamos exactamente iguales, todos los países tendríamos las mismas oportunidades, todos los habitantes de esta tierra las mismas dotaciones de recursos. Esto no es así, no es así. Lamentablemente, creencias equivocadas de este adoración a un mercado como asignador, lo que ha hecho en las últimas décadas que países como Estados Unidos y bloques como la Unión Europea estén en situaciones de concentración del ingreso tremendas. El Estado se le fue retirando y hoy un chico francés o un chico norteamericano tiene peores expectativas de vida, en el sentido no solamente que es cierto de cantidad de años a vivir, en lo que es parte de los indicadores del índice de desarrollo humano, que ha caído 2 años en ambos dos países, sino expectativas de lo que puede conseguir, de poder finalmente tener una casa, de poder finalmente tener un nivel de vida que sí vio y que tuvieron sus abuelos. Bueno, en este contexto y en esta dinámica decimos determinar el crecimiento, y cuidado que no cualquier crecimiento es desarrollo. El crecimiento no solamente tiene que ser sostenible, porque pues, se puede crecer y claramente ese crecimiento no distribuir. Por lo tanto, al crecimiento, para transformarlo en desarrollo / progreso, tiene que tener en cuenta que en su devenir ese crecimiento genera lo que es el objetivo único, primordial, no único, primordial de todo hacedor de política pública, que es el bienestar de su población. Entonces, cuestiones a un crecimiento que claramente tengan en cuenta ese gran objetivo
medido por indicadores socioeconómicos, pero al mismo tiempo que hoy en día incluyan las cuestiones de medio ambiente, la brecha digital, las brechas de género. Eso es desarrollo. No es marcar durante 3, 4 años un PBI que crece al 3-4%, que es condición necesaria el crecimiento, obviamente, pero no es condición suficiente. Hay crecimientos que tienen sesgo a profundizar brechas, y esas brechas tienden a generar inequidades justamente con los más vulnerables. Bueno, Juliano, decís la próxima. Ahí está. Bueno, yo acá muy rápidamente, hoy porque dije, tomé esta transparente, esta chat, lo hicimos, porque dije, a ver, ¿por qué la industria? ¿Por qué estamos pensando, o por lo menos, por qué creemos, por qué nuestros líderes, nuestros conductores, yo, ustedes saben, ¿no? Unión por la Patria, pero tengo mi pertenencia en el peronismo, kirchnerismo, trabajé para Cristina, ¿no? ¿Por qué siempre nos pusimos a ultranza para hablar de desarrollo la industria? ¿No? Uno diría, porque inclusive hay muchos que nos consideraron medio como pasado de moda, ¿viste? No, acá vienen más los burkas, hablan de la industria, eso es de hace 30 años, lo escribía. Y no es así. Le van a ver en la bibliografía 2 papers, o 3 que puse, de ONUDI, del Banco Mundial y demás, donde realmente se revaloriza, no, se valoriza y se pone en su término justo la necesidad de la generación de valor, o sea, de industrializar los recursos naturales. O sea que cuando hablamos de factores productivos, y el primer factor productivo, ustedes vieron en la transparencia primera, decía recursos naturales, la industrialización, la agregación sobre los mismos, ya sea la tierra fértil, ya sea los minerales, ya sea la energía, ya sea la misma capacidad e inteligencia de nuestro pueblo, requiere un proceso de agregación de valor. Y vos decís, bueno, pero también puede agregar valor un servicio. Sí, 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 nadie dice que no. Ahora, cuando uno mira los números fríos, por ejemplo, y ahí ya vamos a nuestro país, el 73% de la inversión en investigación y desarrollo la hacen las empresas industriales. Si ustedes me preguntan, y ahí seguramente Lucas tendrá muchísimo más capacidad y conocimiento para decir, hoy por hoy la inversión de las empresas privadas está en alrededor de 1.9 del producto, realmente es poco. Es poco para la proporción de inversión pública en investigación, desarrollo e innovación. Claramente esto es un factor determinante cuando estamos pensando políticas a futuro. Muy bien la ley de economía de conocimiento, muy bien estamos que realmente tenemos más de 10 o 15 unicornios, muy bien, pero hay una necesidad de replanteo respecto al rol que le toca al sector privado mientras está recibiendo esas promociones del Estado que pagamos todas y todos. Porque si yo, digamos, genero chicos, chicas que tienen una capacidad propia y han desarrollado, y una empresa que recibe ayudas con exenciones tributarias y se ha transformado en unicornio, yo soy la primera orgullosa. Yo conocí a Globant cuando estaban en un departamento de 3 ambientes, y lo inauguraron y me invitaron en la provincia de Buenos Aires cuando era ministra en La Plata, y vieron, lindo voy a decir, los 3 socios llevaron a la mamá, al papá, la nena, el nene, todo como debe ser.
porque era su primer logro. Y fíjense lo que es ahora. O sea, más orgullo no se puede tener. Ahora bien, esto significa que si esa empresa luego se internacionaliza, bienvenido. Ahora, que después solamente, no hablo de Globant en especial, sino de mucho unicornio o empresa pequeña que es, o semi pequeña, porque las empresas de tecnología en general son grandes, luego se venden y forman parte de un gran pool, ya sea de Google, de Amazon, y realmente se pierde toda vinculación o capacidad de retrogeneración de valor agregado en la Argentina. Entonces creo que hay algunas cuestiones que tendríamos que cambiar respecto de poder incentivar no solamente a la generación de unicornios, que se internacionalicen, que ocupen los primeros lugares, sino también de cómo generar esa tecnología que se generó arraigue en las empresas de la República Argentina, haga base en República Argentina, trascienda la industria, fíjense, 73%, y vaya a los servicios y al campo en serio. Bueno, esto es un tema. Segundo, porque es la que genera empleo bueno y de calidad. La industria genera el 18% del empleo asalariado en la Argentina con los mejores salarios promedio. El sector rural, solamente el 5%. Acá no estoy en detrimento de uno ni de otro. Yo creo en el todo. Y van a ver después. Ahora, es el que genera. ¿Es una generadora de divisas? Sí. Realmente la industria es una generadora de divisas y justamente creo que una de las cuestiones que tenemos que estar muy atentos en no dejarnos tentar, porque el litio vale mucho, el cobre vale mucho, el maíz vale mucho, el trigo vale mucho, el gas vale mucho. Sí, 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 sí. Pero eso tiene que salir como un producto con valor agregado en la medida de lo posible. Nada es blanco y es negro, todos sabemos lo que hemos recibido como mochila de endeudamiento del gobierno anterior, de Macri. Bueno, ahora, claramente la generación de divisas sustentables no es depender ni de la cosecha, ni de la mina, ni de la pesca como recurso natural. Tenemos que prevenirnos de las sirenas de Ulises que nos cantan la primarización como la solución de nuestras vidas, porque si no, nos van a sobrar 20 millones de argentinos y argentinas. Entonces esto tiene que estar muy atento. Es la que genera desarrollo territorial. Cuando uno realmente genera en una región una industria sustentable desde el punto de vista que se va en el tiempo autogenerando en diversidad de productos, ayornamiento de los mismos, genera un enclave industrial que genera arraigo. Nosotros estamos haciendo un análisis de toda la provincia de Buenos Aires, municipio por municipio, y si uno sacara el efecto pandemia que llevó a muchos y muchas, más los beneficios digamos, que permiten hoy las comunicaciones a distancia, no presenciales, llevaron a muchos a vivir en algunos municipios más alejados. Si se saca ese fenómeno, realmente no se está generando arraigo en la República Argentina, siguen potenciándose los grandes centros urbanos que determinan estrés en todo lo que es la convivencia y las condiciones de vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Y luego la evidencia empírica internacional, ¿no? Nadie habla, se habla de países industrializados y no industrializados, no se habla de países, y lo digo, vuelvo a decir, con todo el respeto, porque yo creo que el sector rural es uno de los, van a ver, los recursos naturales por excelencia que debemos preservar y potenciar, seguir potenciando en la Argentina. Pero nadie habla de países ruralizados o no ruralizados, ¿no? Habla de países industrializados. La próxima.
Entonces queda claro por qué la industria. No es una cuestión de que me remito a lo ideológico, que obvio bien lo ideológico y tiene que estar presente, pero hay algunas contestaciones, pues si no parece que ya no, dicen la industria, pues nada, sustitución de importación, andate con Previch, otro tema está con Jaureche, ojalá pudieran estar, ojalá hubiera todavía 5 minutos aunque sea para ver. Bueno, en este sentido yo planteé lo que me gusta para hacerlo simple. Yo digo que tenemos 5 familias de recursos naturales, que ya bajamos a factores de producción, recurso natural. Yo creo que tenemos 5 familias, así para hacerlo fácil, perdón, 3 familias, para hacerlo fácil. Y esas familias son los recursos naturales que nos van a permitir producir alimentos, los recursos naturales que me van a poder producir distintos productos, subproductos derivados de los minerales y la energía. Yo puse petróleo, gas, y le puede agregar renovables. Pero para hacerlo simple, hay 3 familias de recursos renovables para trabajar. La próxima. Y vamos a empezar con la primera, como para ubicarnos un poquitito. Bueno, empecemos alimentos. Yo acá puse algunos números como para que nos ubiquemos, ¿no? ¿Quiénes somos? O sea, ¿dónde estamos parados? Digamos, ¿en qué situación estamos? ¿Quiénes somos en el mundo, no? Entonces, acá, déjeme un minutito, acá. Bueno, nosotros hoy estamos produciendo 150 millones de toneladas de cereal, 6 millones de toneladas de carne, no, perdón, 6 millones de toneladas de carne, dije bien, 730.000 toneladas de pesca, 10.000 millones de toneladas de leche, 10.000 toneladas de hortalizas y verduras, 11.000 millones de huevos, bueno, etcétera, lo que ustedes ven anotado. Yo un poco digo, bueno, ¿y esto qué es? Porque claramente somos... Y, por ejemplo, veamos, en los cultivos extensivos, somos el 5% de la producción mundial de cereales y oleaginosos, pero somos el 18% del comercio mundial. Es decir, jugamos en las grandes ligas. ¿Qué pasa con la carne? A partir del desarrollo genético, etcétera, etcétera, de la apertura del mercado chino, los contingentes a Israel, porque antes teníamos la cuota Hilton. Bueno, contingentes a Israel, contingente a Estados Unidos. Bueno, hoy somos el 5º exportador mundial de carne. Es cierto que nosotros estaremos en 700, 800.000 toneladas, que es el 30% del mercado de la producción total, la Argentina, y es cierto que Brasil está en 2.7, ¿no? O sea, nosotros 700.000, Brasil en 2.700.000 toneladas. Pero realmente en la última década hemos tenido, diría desde el 2012, 2013, un crecimiento importante. Ahí somos un jugador relevante. Ahora, si vemos los otros sectores, inclusive el de la pesca, uno diría, tienen mayores ventajas comparativas, menores ventajas en uno. No. Claramente creo que en los otros, donde no tenemos esa participación relevante en el mundo, es donde están las oportunidades. Y voy a tomar un caso muy simple. Voy a tomar el caso de la manzana. Argentina fue líder en la exportación de manzana con la manzana deliciosa. Hoy el mundo no come manzana deliciosa, come la gala, que no es colorada, no es tan colorada, es colorcito más bien coloradito, rosadito, diría yo. No tiene cáscara gruesa, sino tiene una cáscara finita. Es mucho más dulce y es menos, o sea, más blandita, digamos, ¿no? Argentina perdió su liderazgo en el mercado de manzana
exporta básicamente a Brasil y a otros destinos. Y ustedes me preguntan por qué hubo un proceso grande de concentración de chacras, etc. La pera estamos todavía ahí con la Williams, estamos con exportaciones a Italia y a Brasil. En pollo estamos muy lejos de lo que es la posición de mercado de nuestros 400, 500 millones de dólares. Y huevo prácticamente procesado inexistente. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Y nombré, inclusive me faltan otras economías regionales, los frutos secos, el oliva. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir o el mensaje que está en la otra parte del chat? Existe la agricultura 4.0. Nosotros tenemos agricultura 4.0 solamente aplicado a la agricultura extensiva y a la ganadería. No digo solamente, no quiero ser taxativa, yo a veces soy muy que parezco blanco-negro, denme ese changüí, hablemos y comprendan, digo, son grises. Pero si el esfuerzo que se aplica a la agricultura de precisión, modificación genética, riego por goteo, fertilización, la maquinaria agrícola que producimos es un lujo, vinculado con drones, con satélites que le dan específicamente el momento en que va a llover, entonces a cuánto tiene que meter la sembradora la semilla. Realmente es un mundo que uno lo mira y se queda maravillado, pero por el otro lado dice, claro, somos 18% del consumo del mundo. Entonces, si esa misma tecnología, ese mismo ímpetu se aplicara a las economías regionales, y vuelvo al concepto del federalismo, del arraigo, etcétera, y incluyo la manzana, la pera, los cítricos. Argentina perdió el mercado de cítricos, los cítricos, la uva, toda la amplitud de lo que son las hortalizas, oliva, los frutos secos. Bueno, realmente sí le daríamos de comer, no a 400, a 800 millones de habitantes en el mundo. Entonces creo que el concepto de la agricultura inteligente, desparramado, o sea, o incorporando las economías regionales, no solamente como un factor de inclusión, que lo veo muy bien, ¿vieron? Porque está todo el área de la agricultura familiar, entonces bueno, el INTA o el INTI hacen determinada maquinaria que no es de arrastre, autopropulsada, o hace mataderos móviles, ¿para qué? Para que las pequeñas comunidades en Salta, cerca de la frontera, en San Juan, en Jujuy, en el mismo Chaco, puedan mejorar su propia autoproducción o inclusive vender, que esto es una cuestión que hace al desarrollo socioeconómico de esas poblaciones y que tienen sus tiempos y sus necesidades de cambios culturales graduales. Esto es un tema. Otro tema es Argentina produciendo legumbres secas en cantidades que realmente sean las que el mundo necesita y a los precios que necesita. Claramente hay uno de los pilares que está faltando, es la agricultura 4.0. Seguramente que hay cuestiones también que tienen que ver con transporte, etcétera, bueno, mano de obra, pero, o sea, yo diría básicamente que la agricultura 4.0, por ejemplo, no está en los arándanos, si no, no tendríamos la situación que estamos teniendo. Y quizás sí está empezando a estar en la papa, en la zona de Balcarce y Mar del Plata. Bueno, creo que este es el mensaje para este recurso natural. El próximo, bueno, acá es un ejemplo como para validar lo que hablábamos de la industrialización, o sea, una tonelada de trigo se exporta a $320 por tonelada. Si hacemos equivalente y exportamos una
exportamos harina es $530, si exportamos galletas son $1.900 la tonelada y 2.300 si fueran pastas. Seguramente lo que queda evidente en este cuadro, y creo que tenemos que tener acá metido en la cabeza, es que la industrialización del recurso natural que produce alimentos. O sea, en estos dos charts estuvimos mostrando nuestra gran orgullo por un sector rural líder en lo que son productos cereales y oleaginosas extensivos, con un gran orgullo, líderes mundiales, una situación de varios escalones abajo por falta de tecnología y aplicabilidad en lo que son economías regionales, y el beneficio de lo que es la industrialización de lo extensivo y del cultivo regional o de economía o el cultivo más intensivo en lo que se hace al proceso de industrialización. Bueno, la próxima. Bueno, acá voy a hablar muy rápidamente, otro recurso natural, ¿vieron? El litio. Pensé, se han escrito y hay excelentes trabajos sobre el tema litio, de la gente de ITEC, de Fundar. Realmente esto lo que pretende es no dejar este encuentro con ustedes sin tratar el tema. Porque también, ahí voy a usar una frase de Cristina, ¿se acuerdan cuando en un discurso dijo no vamos a salvar con el litio? Y es así. O sea, el litio hace a un todo y obviamente es un recurso que debemos cuidar y preservar. Yo no quería autorreferenciar, pero les dije que parte de dar esta charla y de decir qué es lo que yo les podía aportar más a ustedes era esto. Era contarles algunas experiencias. Nosotros en el 2010 fuimos con Javier, con la empresa Toyota y con el gremio de SMATA a Nagoya, a Toyota Yuyo, donde vimos la fábrica de baterías de litio. Ustedes saben que Toyota Yuyo tiene participación en una mina de litio en Salta, y teníamos un programa, o estábamos trabajando en un programa para la producción de baterías de litio. O sea que toda esta cuestión del litio, desde el 2012, por lo menos con nuestra presidenta, que tenía una visión, tiene una visión estratégica, era un punto central que lamentablemente del 2000, bueno, luego se dejó de lado y que se toma nuevamente con fuerza en esta gestión actual que estamos transitando. Bueno, dos números. Nosotros en el mundo somos más o menos los exportadores del 5% del litio a nivel mundial, pero tenemos el 20% de las reservas. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, hoy por hoy, obviamente si uno dice, bueno, dentro de 5 años ese 5% va a pasar a 15%, el gran desafío es que no se siga exportando como se exporta actualmente, que es prácticamente en el proceso inicial de la producción de las sales, que inicie el proceso de la producción del carbonato de litio, del cloruro. Hay algunas plantas piloto, una la de ITEC, otro proyecto en Catamarca. Se está trabajando justamente en una mesa de litio. Se quiere sacar al litio de la generalidad de nuestra ley minera, donde no hay obligatoriedad de dejar litio en nuestro país para que eso se transforme en materia prima, quizás al inicio no de baterías para
vehículos masivos, pero sí para vehículos pesados o para hacer acumuladores de carga para, no sé, para torres de petróleo, etc. Se está trabajando para que llegue al 25%. Creo que es importante y el litio es, primero dimensionar que, como decía, no nos vamos a salvar con el litio, es un insumo estratégico, ni siquiera es el insumo más importante en la elaboración de la batería. En el proceso del litio hay un conjunto de minerales muy relevantes en distintos procesos industriales, pero también creo que esta imagen nos da la necesidad de prepararnos ¿para qué? Para que cuando esas reservas del 20% mundiales sean explotadas, no sea a través de digamos, que sean explotadas, parte queden en nuestro país generando un proceso inicial de industrialización de la misma, y el resto, sin llegar quizás a las celdas, tenga un periodo, tenga un proceso de adición de valor importante. Porque muchas de las, o gran parte de las bases para lo que se usa el litio, hoy por hoy son productos que estamos importando. La próxima. No podía dejar de tratar el cobre, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la cuestión de las ciudades inteligentes, de lo que estamos haciendo ahora, de tener esta clase a distancia, de las energías renovables, tienen una alta participación en la producción de los bienes de capital y en su generación del cobre. ¿Por qué? Porque el cobre, bueno, acá estoy llegando, seguramente hay muchos ingenieros y ingenieras, así que transmite energía. Por lo tanto, el cobre, que está, quizás nosotros estamos ahí con el tema del litio, el cobre es una estrella mundial. El cobre volvió a tener una fama así, digamos, a ponerse en el centro de la escena. Argentina hoy no está produciendo cobre, no está produciendo cobre. Lamentablemente los proyectos que producían cobre agotaron y los nuevos no se pudieron llevar adelante. Pero sin embargo estamos en el entremedio de esa cordillera junto con Chile y Perú, que tiene el 40% de la reserva de cobre del mundo, con lo cual claramente Argentina tiene una dotación, un recurso natural de cobre, o sea, cuprífero, importante. Y actualmente hay 8 megaproyectos que se están trabajando. Serían inversiones por 20.000 millones de dólares. Nos llevarían a tener una relevancia del 5% en la producción mundial, y esperamos que realmente se concrete. Nuevamente les quiero plantear otra cuestión. América Latina pasó de ser el 19% como productor de cobre al 41%. Es decir, y el proceso de industrialización del mismo no se hace en América Latina. El único país que tiene un proceso de destilación de cobre para producir el metálico es Chile. Ustedes saben que ahí la empresa chilena el cobre es estratégico, y está Codelco, que tiene una participación, es como una YPF, pero de mayoría estatal, y tiene su propia empresa de producción de metálico de cobre. Creo que es algo que también deberíamos repensar. Desde el punto de vista de qué conviene más, y no,
conviene mandarlo a producir el metálico en otras partes del mundo, básicamente el sudeste asiático. Desde el punto de vista de la soberanía, claramente comparto plenamente la decisión de Chile, que no es de Boric, no es de ahora, por lo menos desde el año 80, que yo tengo uso de razón, Codelco existió, tuvo su naturaleza con los gobiernos militares chilenos y nunca nadie cambió esa decisión. Vayamos a la próxima. Petróleo y gas, me voy apurando, petróleo y gas. Yo acá, a ver, si uno habla de industria, habla de petróleo y gas, habla de energía. Es imposible pensar en una industrialización sin energía abundante. Esto es relevante también por dos cosas. Primero, para ponernos contentos cuando somos el segundo, tenemos las segundas reservas mundiales de gas no convencional y las cuartas de petróleo, cuando realmente estamos en un proceso de recuperación de producción, cuando hemos inaugurado recientemente el gasoducto Néstor Kirchner, que nos está llevando gradualmente al autoabastecimiento, pero también, ¿por qué dije cuando hablamos de industria hablamos de petróleo y gas? Porque el petróleo y gas primero tiene que estar para casa. ¿En qué sentido? Realmente es muy difícil sostener una industria con petróleo y gas importado. Con lo cual el objetivo primordial es abastecer inicialmente el mercado interno. Obviamente, vuelvo a decir, puede haber situaciones coyunturales que la deuda, pero el objetivo primordial es tener el abastecimiento de nuestra industria con petróleo y gas nacional. Y después está la discusión a qué precio se lo vendemos. Si el local, si la industria nacional se lo vende a un precio que resulte en una ventaja competitiva, no digo regalárselo, pero se la vende al costo, o si se la vendemos a la import parity, o sea, al precio que lo compraría cualquiera en el mercado internacional. Esa es otra discusión, pero es larga para este momento. Entonces, primero esto. Estamos camino al autoabastecimiento, que sea autoabastecimiento, que la exportación sea una alternativa, si sobra. Luego, que la exportación, segunda condición, se traduzca en productos que hoy estamos importando. O sea, hoy yo estoy quizás exportando gas y estoy importando urea, estoy importando otros fertilizantes, estoy importando polímeros especiales. El sector petroquímico y químico tiene un descalce de balanza comercial importantísimo. Entonces, bien, yo muy bien, gasoducto, estoy completamente de acuerdo, es histórico y con eso Argentina va a perder un drenaje de divisas porque dejamos de importar. Ahora, cuando lleguemos al autoabastecimiento, veamos qué vendemos como materia prima y qué podemos estar transformando en polímeros, fertilizantes, etc. Y una cosa muy cortita, nada más, es toda esta cuestión de la transición energética, y Javier va a hablar de los Objetivos de Desarrollo Sustentable del 2030. Creo que es importante tener en cuenta que independientemente de los acuerdos que estamos totalmente consustanciados, del Acuerdo de París, firmado en el 2015, de los objetivos de la descarbonización, de la interrupción de cualquier vehículo que utilice hidrocarburos hacia el 2035, o sea, 2035, 2040, tengamos en cuenta que a veces esos plazos no solo no los vamos a poder cumplir, o por lo menos veamos ese análisis nosotros, sino que tampoco los va a poder cumplir el mundo. Hoy por hoy, no vamos o sea, tenemos que reconocer que debemos articular una transición ordenada hacia las energías renovables. Y en energías renovables estamos poniendo todas, o sea, estamos poniendo tanto la eólica, mareomotriz, la nuclear, la hidráulica. Bueno, realmente creo que en ese sentido estamos transitando un camino, pero
hoy por hoy no hay en el mundo una capacidad, primero, de sustituir a partir del conflicto con los rusos, lo que fue el corte de la energía rusa a Estados Unidos. Segundo, que parece difícil en este contexto cumplimentar los objetivos en los tiempos que se plantean. Por lo tanto, lo que hay que plantear es una transición energética ordenada, gradualmente ordenada. Yo siempre recuerdo que, bueno, las plantas nucleares en Alemania se habían cerrado ahora 5 o 6 años, o la energía eólica había sido el boom de España. Con la crisis del 2008 se acabó el tema de la energía eólica, o sea, cerraron gran cantidad de granjas por el costo que tenía, y Alemania reabrió y extendió los plazos de gran parte de sus plantas de energía nuclear. Con esto no quiero desmerecer el objetivo primordial del cambio hacia las energías renovables, sino ponernos en un contexto. Más vale prever una transición de mix ordenado, porque si llegamos al último día y dice, no se puede cumplir, quedamos igual hasta el 2058. Más vale dar un sendero de probabilidad más cierta. Bueno, la próxima. Bueno, educación, yo lo voy a pasar rápidamente, es un gran tema, no nos daban los tiempos. Creo que, bueno, ayer nuestro candidato fue claro, Sergio Massa, respecto a la necesidad de seguir impulsando la universidad pública como un eje fundamental para el desarrollo de nuestro país, en el sentido de poder acercar la enseñanza universitaria a lo largo y a lo ancho de Argentina. Yo creo que la UTN es realmente una de las universidades que da prueba de esto, pero el seguir empujando tanto la creación de nuevas universidades nacionales como la de los centros universitarios es un mandato. Y respecto a la ley de educación, también me parece que hay algunos cambios que deberían darse. Acá lo digo con mucha humildad porque no soy ninguna experta, lo miro desde el punto de vista de lo que es la formación de un joven o una joven para luego el ciclo universitario o terciario y luego el trabajo. Tiene que ver con la jornada completa, la obligatoriedad y la disponibilidad de acceso a los niveles iniciales desde los 3 años, con la inclusión obligatoria de un idioma en forma importante, y con la formación docente, con todo lo que es la irrupción en una forma más intensa de lo que es tecnología en la educación, y bueno, y todo el desarrollo de lo que es la educación superior a través de lo que son los estudios o los institutos terciarios. La próxima. Bueno, en este caso lo que planteamos es el tema del capital, o sea, de la infraestructura necesaria, que es la infraestructura necesaria para que estos recursos naturales que le hemos agregado valor, innovación, ciencia y tecnología, donde esa innovación, ciencia y tecnología vino de la mano de nuestros jóvenes y de nuestros jóvenes técnicos, de nuestros investigadores. Bueno, cómo realmente pensar definitivamente en dejar de lado esa estructura radial que nos ha caracterizado por tanto tiempo en la Argentina, producto de la misma caracterización de nuestra producción, buscando la articulación de transporte multimodal, interconexiones entre las distintas regiones, tener en cuenta la importancia de los pasos fronterizos, la utilización del transporte o sea, no es solamente la hidrovía, hay otras alternativas, ¿no?, para el transporte
por río de nuestras mercaderías, lo mismo que la utilización más ágil de lo que son los puertos marítimos a lo largo de toda nuestra costa. Creo que, y fundamentalmente reforzar también la estructura de puertos como enclaves productivos, donde se conjugue el puerto, el transporte, una zona franca, la generación de parques industriales adaptados a la producción, polos tecnológicos imbuidos, como es en el caso de Barcelona, donde el Distrito 22 está al lado de la zona franca y al lado del puerto de Barcelona, que es el puerto más importante del Mediterráneo. La próxima. Bueno, sí, pasa bueno, pasa la última, sí, por si no. Bueno, y hablamos, y por último quise hacer un apartado de lo que es la industria 4.0, en cada una de sus distintas aplicaciones. Ustedes saben que industria 4.0 significa realidad aumentada, significa robotización, significa la capacidad de interconexión a través de sensores, significa almacenamiento en la nube, significa el uso de la inteligencia artificial para poder perfeccionar y retroalimentar y mejorar los procesos. Claramente estamos en una bueno, significa simulaciones, el Big Data, el análisis de Big Data, que lo dije antes con el tema de inteligencia artificial. Estamos frente a una revolución tecnológica que ustedes en el ámbito de las ingenierías la tienen muy clara. Ahora bien, yo solo algunas cuestiones. Creo, primero, quiero revalorizar a las pequeñas y medianas empresas que están ávidas de poder alcanzarlo. Yo voy a decir algo, bueno, hay un estudio que yo también lo puse en la bibliografía que les entregué cuando ayer estaba preparando la clase. Un estudio donde se planteaba que alrededor del EPRE, ¿sí? Alrededor del 50 y pico % de las empresas que tenían vocación digamos, de profundizar y realizar sus cambios de procesos y su cambio de equipamiento orientados a percibir los beneficios de la industria 4.0. Y yo les puedo decir que en el municipio de La Matanza hicimos una misma encuesta con Javier, y realmente en este sentido, los últimos datos, el 51% de las empresas pymes matanceras están invirtiendo, y de las que invierten en mejora de procesos y mejora de equipamiento, es más de la mitad de ese 51%. Creo que se debe reconocer el esfuerzo que se están haciendo por parte de las pequeñas y medianas empresas en el acercamiento a lo que es los procesos de industria 4.0. Eso me parece importante. Lo segundo, bueno, que claramente creo que lo hacen porque son conscientes de que es una realidad impostergable, ¿no? En 5 años, quienes no produzcan determinados cambios en sus procesos productivos y produzcan determinados ahorros o determinadas nuevas prestaciones en sus productos, ya no van a estar en el mercado. Y tomé 2 casos que me parecen importantes, como 2 casos bien distintos. Una super empresa de petróleo, compañía de petróleo, en realidad provee servicios petroleros, no es argentina, es rusa. Gracias a la inteligencia artificial identificó y en base al uso con inteligencia artificial de datos geológicos, lugares exactos donde se pudo identificar los pozos y la extracción de petróleo. Estoy hablando de la empresa más importante estatal de petróleo de Rusia.
No hubo esta vez los tradicionales mecanismos del análisis sísmico, etc. Sí había un gran banco de datos de inteligencia artificial, una big data guardada en la nube con los distintos estudios, y a partir de eso se determinó dónde se debía perforar. Y fue exitoso. Estamos hablando de la principal empresa de petróleo de Rusia. Pero también les voy a hablar de un tambo en una zona buena, ¿no? La zona de Santa Fe de Argentina, que incorporaron inteligencia artificial a través de sensores para hacer el ordeñe no manual, sino mecánico. Los sensores relevan distintos datos de la ubre de la vaca, desde la temperatura, digamos, el peso, etcétera, 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 y ajustan justamente lo que es el dispositivo para hacer el ordeñe mecánico. Un éxito. Ahora, en ese ordeñe mecánico, el uso de mano de obra de la persona, del tambero, ¿no? 85 segundos. En el anterior proceso, el mismo tambo, o sea, con ordenamiento manual, eran más de 4 minutos. Creo que son dos ejemplos de casos exitosos, seguramente bienvenidos. Pensamos que aumentó la productividad, se podrán bajar los costos, pero también, como hablé de la transición energética, creo que hablé del ímpetu de las pymes, etcétera, de la importancia de ciencia y tecnología. Creo que también hay un tema para ver, que son los efectos sobre el mercado laboral de la inteligencia artificial y las distintas prestaciones de lo que sería la industria y la agricultura, o agricultura-ganadería 4.0, en función de también buscar una transición que resguarde nuestros puestos de trabajo y readapten esa mano de obra que seguramente tendrá que buscar otras alternativas, y que es un desafío desde el punto de vista social que no podemos dejar de tener en cuenta. Que acá quizás no es tan comúnmente hablado, pero que ha sido tema central de la última reunión de la OIT. Así que bueno, yo les agradezco, quedo para las preguntas y les cedo a Javier el continuidad de la clase. Gracias. Bueno, buenos días a todos. La verdad que la primera hora se pasó volando, así que supongo que deben estar todos muy entretenidos. Vamos a ir un poquito más acelerando lo que es el segundo condicionante del crecimiento, como mencionamos al principio, que eran las condiciones externas, digamos, ¿no? Cómo el exterior determina también el crecimiento de un país, incide directamente en el crecimiento de un país. Y esto obviamente que no es algo estático, es algo dinámico, y digamos, hoy sucede, lo podemos ver, somos protagonistas de un fenómeno nada más global y universal como fue una pandemia, todos lo vivimos, pero esto también ya sucedió en otros momentos de la historia, con cuestiones muy diferentes a una pandemia, y obviamente que va a seguir sucediendo con otros sucesos. Por ejemplo, si vamos a lo que fue la crisis de Wall Street en 1929, para Argentina significó un cambio de lo que era hasta ese momento su patrón de crecimiento, muy orientado con un modelo exportador de materias primas hacia Inglaterra, muy dependiente de todo lo que tenía que ver con el capital físico que había en Argentina en ese momento, que había sido construido por empresas inglesas, y entonces había una remesa permanente de servicios por por ese pago, por ese capital físico que generaba una situación de balanza de pagos bastante complicada para Argentina, pero que se sostenía en esa balanza comercial muy favorable en términos de los recursos que se les generaban, más allá también de depender fuertemente de los productos industrializados que venían de Inglaterra. Pero bueno, la crisis del 29 determinó que a partir de la conferencia de Ottawa, la conferencia
económica imperial que desarrolla Inglaterra, decide privilegiar el comercio con los países del Commonwealth, dándole preferencias arancelarias a esos países, o sea, el comercio de Inglaterra con Canadá, con Australia, con Nueva Zelanda, Sudáfrica, en fin, con esos países, en lugar de seguir privilegiando el comercio con Argentina. Bueno, ese suceso implicó un cambio de las circunstancias y un impacto en lo que venía siendo la tasa de crecimiento en Argentina. Ahora nosotros vamos a hablar un poco de lo que sucede ahora con lo que fue la pandemia, que en realidad antes de la pandemia ya, digamos, este desafío de China a Estados Unidos respecto al liderazgo mundial ya se venía observando. Es un fenómeno también de los últimos 40 años, y los 40 años, ¿por qué? Porque en 1980 China apenas representaba el 2,7% del Producto Mundial. Y en esos poco más de 42 años que nos separan, desde 1980 a esta parte, China multiplicó por casi 7 veces su participación en el Producto Bruto Mundial. Entonces, digamos, pasamos de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Y esa multipolaridad no estuvo exenta de tensiones entre China y Estados Unidos, que empiezan a tomar una fuerza importante ya con el gobierno de Trump, pero que continúan con el gobierno de Biden, y que hasta el momento, digamos, es una guerra, entre comillas, digamos, más bien de tipo comercial, tecnológica, con sanciones e imposiciones de ambos lados de los países en términos de restricciones de uso de ciertas empresas, de operaciones de ciertas empresas o de aumento de aranceles, pero que, bueno, acusaciones mutuas incluso de hechos de espionaje. Recordemos lo del globo que pasó en febrero de este año, toda la intromisión de Estados Unidos en el conflicto latente entre Taiwán y China. Digamos, esas son muestras muy claras de cómo esa tensión entre China y Estados Unidos es muy, muy creciente. Y bueno, digamos, todo hecho geopolítico representa para una sociedad, que acontece a nivel mundial, representa para todas las sociedades un nuevo replanteo. En este que nos compete ahora, nosotros lo que, como país, lo que no tenemos que ceder es en la tentación de caer en una primarización en pos de acomodarnos a este nuevo planteo geopolítico mundial, que China, digamos, hace valer su liderazgo, o enuncia, digamos, incluso un nuevo liderazgo, y, por ejemplo, con el tema de la ruta de la seda, ellos tienen, digamos, una meta clara en términos de abastecimiento y de ciertas materias primas para seguir utilizando y creciendo en China. Entonces, bueno, ver cuál es el rol que jugamos nosotros, y siempre esto, ¿no? No ceder ante la tentación primaria de, bueno, somos proveedores de esto que ya venimos haciendo bien, que lo podemos hacer bien, pero relegamos otras cuestiones, que significa relegar la posibilidad de desarrollo. Por lo que decía Débora al principio, crecimiento y desarrollo son dos conceptos diferentes. Sin crecimiento, obviamente, que no hay desarrollo, pero el crecimiento por sí solo no garantiza el desarrollo. La próxima, por favor. Esa. Bueno, ahí ven al mundo como una pelota de fútbol, y los distintos gajos que tiene esa pelota, viendo un poco la participación en el Producto Bruto Mundial de distintos países. Ese es un dato previo a la pandemia, es del 2019, cual ven que, bueno, Estados Unidos es más o menos un cuarto del Producto Mundial, y China para ese momento era el 16% del Producto Bruto Mundial. Y como les decía antes, apenas 40 años antes, en 1980, era apenas el 2,7% de la producción mundial. Era un poquito más de lo que hoy era, o de lo que en 2019 era Brasil. Esta foto del 2019, que es una foto incluso en términos medios en dólares corrientes, si lo midiésemos en paridad de poder de compra, China ya supera a Estados Unidos desde el 2018, y lo ha hecho de manera consecutiva desde el 2018.
En términos, en dólares corrientes, como está ahí graficado en esa pelota, Estados Unidos no ha perdido participación en lo que representa el Producto Mundial. Es un cuarto del Producto Bruto Mundial desde 1980 a esta parte. Sí, lo que ha crecido es China, y sí ha crecido China en detrimento de un montón de otros países, a excepción de Estados Unidos. Pero lo que sí representa claramente para Estados Unidos es un desafío en términos de su hegemonía en el mundo, ¿no? Y de esto es lo que estamos hablando. Antes de la pandemia, ahí veíamos, señalamos cuatro puntos bien concretos de lo que se venía observando. Y esto es importante de lo que se venía observando porque hay algunas modificaciones que va generando la pandemia, o dicho de otro modo, la pandemia visibilizó también la fragilidad de algunas cuestiones que se habían impuesto antes de la pandemia, ¿no? En primer lugar, todo lo que tiene que ver con el offshoring, cómo había sido cada vez más recurrente, un fenómeno por el cual las empresas multinacionales relocalizaban su producción en búsqueda de reducción de costos. Eso iba concentrando cada vez más la oferta mundial. Luego, y a partir de lo que fue el fenómeno de Lehman Brothers en el 2009, la irrupción de los buitres financieros también en las cadenas de producción, con una irrupción que terminó siendo muy negativa. Y esto determinó, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la pérdida de más de 2,5 millones de puestos de trabajo industriales formales. Esto, en segundo lugar, digamos, estaba ocurriendo ya en el medio de lo que era la industria 4.0. La industria 4.0, con lo que tiene que ver con la digitalización, la informatización, también fue dando lugar a una guerra silenciosa al principio, y ya no tan silenciosa, en lo que tenía que ver también entre Estados Unidos y China. ¿En qué sentido? Bueno, Estados Unidos claramente tiene el liderazgo de lo que es la captación de la información y de tener la información en la nube, ¿no? El poderío de estas 5 empresas tecnológicas conocidas como GAFAM, que ahora, bueno, ya no es más, ahora será GAMAM, digamos, porque era Google, Apple, Facebook, Microsoft y hoy ya, digamos, Facebook es Meta, digamos. Pero China le había ganado, le ganó y le sigue ganando todo lo que es la guerra, o todo lo que es la inversión en cómo transformamos esta información en lo que es Huawei. Digamos, es líder en lo que es 5.G. Y de hecho, las empresas de Estados Unidos están no solamente detrás de Huawei, sino detrás incluso de las empresas europeas. Y bueno, y todo esto en un marco en el cual China seguía apostando a hacer crecer o hacer valer su posición en el contexto internacional, con el plan plurianual de hecho en China, con, bueno, ya mencionamos antes todo el tema de la ruta de la seda y todo lo que eso significaba en su irrupción en el mundo como un actor relevante en el comercio y también en las inversiones. La próxima, por favor. Pero bueno, la irrupción del COVID significó o permitió visibilizar claramente los límites que había impuesto el anterior modelo, cuando Débora lo comentó, ¿no? Digamos, la gente o las potencias peleándose por un container de barbijos. La deslocalización había significado, incluso hasta bastante entrado el 2021, o sea, ya cuando lo peor de la pandemia había sucedido, como todavía había restricciones en Estados Unidos para atender la demanda de determinados bienes a partir de lo que había sido el offshoring, ¿no? Y esto, si bien se había ya, con Trump, se había enunciado y se había tratado de cautivar que las empresas volvieran a fabricar en Estados Unidos, se potenció mucho más con la pandemia, ¿no? Entonces, dos fenómenos, el de reshoring y el nearshoring, tienen una validez mucho más marcada a partir de lo que sucedió con la pandemia. Por ejemplo, bueno, el reshoring es que las empresas
de Estados Unidos, por centrarlo en Estados Unidos, que se habían ido a China o Asia, vuelvan a fabricar en Estados Unidos, o si no, por lo menos el nearshoring, que vuelvan a fabricar más cerca del mercado de consumo. En el caso de Estados Unidos, muy vinculado con lo que es México. Por eso se explica, por ejemplo, que en el caso de ese país, las inversiones en Greenfield en el 2022 hayan alcanzado los 41.000 millones de dólares, que eso es más del 50% por encima del nivel que tenían las inversiones en el 2019, o sea, antes de la pandemia, ¿no? Y bueno, digamos, como nunca se vio la debilidad que había generado todo ese sistema, también con el flojo manejo de la pandemia que tuvo Estados Unidos, en particular con la administración de Trump, ¿no? Eso, digamos, terminó significando un cambio bien claro de paradigma. La próxima, por favor. Acá queremos ilustrar, digamos, básicamente todo esto que ya vimos, ya enunciamos, digamos, tiene que ver con el almacenamiento de datos en la nube, eso ya lo enunciamos. Tiene que ver también esto con el tendido de las redes de tráfico de datos. Y el tercer gran elemento que está en juego en este cambio de situación económica internacional tiene que ver con los microprocesadores. Podemos decir una guerra de los microprocesadores. Bueno, ¿qué había sucedido en el mundo con los microprocesadores? Los microprocesadores fueron creados en Estados Unidos. Intel fue la primera empresa que diseñó, que hizo investigación, que diseñó, que fabricó un microprocesador, y después empezaron a aparecer muchas otras empresas, la mayoría norteamericanas. Pero esas empresas norteamericanas, a excepción de Intel, que continúa fabricando los microprocesadores en Silicon Valley, mudaron su producción a Asia. Y ahí es como vemos en el primer gráfico que tienen a su izquierda, como la cuota de mercado que tiene la fabricación de los microprocesadores está muy concentrada en lo que son los países del sudeste asiático. Y cómo fue perdiendo, lo ven a la derecha, cómo fue perdiendo el predominio o la participación Estados Unidos e incluso Europa. Esto es lo que tiene que ver específicamente con la fabricación y el montaje, porque en lo que es el diseño, Estados Unidos continúa liderando el diseño e incluso todo lo que es la investigación para hacer los microprocesadores. Pero bueno, China para el 2020 había enunciado a través de su Xi Jinping que ellos iban a liderar la producción de microprocesadores en todas las etapas de lo que significa la elaboración de un semiconductor, que iban a ser también protagonistas en el diseño. Eso, digamos, movió el tablero fuertemente en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos, a partir de esa iniciativa de China, se lanzaron por lo menos 3 leyes. Esas 3 leyes implican que estén en juego inversiones por más de 300.000 millones de dólares para tratar de volver a fabricar masivamente semiconductores, microchips en Estados Unidos. Es la US Innovation and Competition Act, la American Chips Act y la Leveling the Playing Field 2.0, que muestran claramente la intención y la preocupación que tuvo Estados Unidos al ver cómo, al centrar toda la buena parte de la producción de los microchips en Asia, el fenómeno de la pandemia significó la interrupción de la provisión de esos microchips y así el quiebre en un montón de cadenas de valor. Porque, bueno, lo cierto es que hoy los microchips dan vida a cualquier actividad que lleve componentes electrónicos. Y el uso de componentes electrónicos está generado en todas las actividades económicas, con lo cual quedó demostrado como nunca la fragilidad de ese sistema que había concentrado y localizado la fabricación en concreto, los semiconductores en Asia. La próxima, por favor. Bueno, para ir terminando, habíamos mencionado que había 3 determinantes del crecimiento económico. Uno de ellos es el rol del Estado. Bueno, acá en esta filmina lo que queríamos transmitir en primer lugar, y viendo
ahí el planiferio y un montón de programas que a nivel mundial, en países desarrollados, pero también obviamente en países en desarrollo como pueden ser México, India o China, el rol del Estado, digamos, es, mejor dicho, desmitificar el hecho de que para crecer el Estado no tiene que tener presencia, ¿no? Como que el Estado es un obstáculo en el crecimiento y en el desarrollo. Acá se ve claramente cómo se puede dar por tierra ese enunciado, cuando se observa que, digamos, en todos los países hay un Estado presente a través de programas que impulsan la producción, que impulsan la industria, que impulsan la innovación. En todo caso, lo que deberíamos ver es, digamos, cuáles son, para un país en concreto, en el caso nuestro para Argentina, cuáles son las mejores políticas públicas, las que se adaptan a nuestras necesidades, a nuestra realidad, las mejores políticas públicas para implementar, impulsar y favorecer el desarrollo. Pero es absolutamente falso que el Estado no es necesario que esté presente para impulsar el desarrollo, y por eso queda claro con enunciar lo que sucede en otras partes del mundo, ¿no? Y como decíamos anteriormente, hoy por hoy hay un auge en el tema de las políticas estatales para equilibrar la cancha, para favorecer, para revertir el daño que se había hecho con determinadas iniciativas que, bueno, fracasaron a la luz de los hechos de lo que sucedió. Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con incentivar las políticas de la transición entre 4.0 y 5.0 es algo generalizado en buena parte del mundo, ¿no? Obviamente también el rol del Estado es sumamente trascendental para asegurar el crecimiento en lo que tiene que ver con la previsibilidad macroeconómica, lo que tiene que ver con mantener el equilibrio entre los indicadores macroeconómicos para que ese crecimiento sea posible. La próxima y la última. Y por otro lado, lo decía Débora, estaban los Objetivos de Desarrollo Sustentable que la ONU estableció en 2015 para llegar al 2030, en el cual son 17 objetivos, todos interrelacionados entre ellos, y en lo que se introduce un concepto, o de fondo el concepto que subyace a estos objetivos, es tener un desarrollo, o el desarrollo con un enfoque integrado en el cual no solamente está la parte económica, la parte humana, sino sobre todo y como novedad, el tema de incorporar el concepto de la sostenibilidad de ese crecimiento, y esa sostenibilidad viene dada por un cuidado del ambiente, ¿no? O sea, cómo protegemos al planeta, o cómo producimos y cómo consumimos de manera tal de resguardar el planeta en el que vivimos y hacer de ese modo sustentable ese crecimiento, digamos. Si no cuidamos el lugar donde estamos, obviamente que no vamos a poder afrontar exitosamente los desafíos globales que tenemos para reducir la pobreza, para reducir la brecha de género, en fin, todas las cuestiones que tienen con el clima, en fin. Todo ese tema de ese desarrollo sostenible es muy importante, y en definitiva la transición entre industria 4.0 e industria 5.0 tiene mucho que ver con eso, ¿no? Es agregar al concepto de eficiencia y productividad con digitalización, informatización, el bienestar del trabajo, y sobre todo también respetar los límites de producción que tiene el planeta Tierra. Bueno, esperemos no haber sido tan extensos en la presentación, y bueno, ya quedamos para responder cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, Javier, Débora. Muy interesante, la verdad. Más allá que se estire o no un poquito sobre los plazos que uno tenía previstos, siempre y cuando son intervenciones así tan interesantes, uno deja que continúen. Bueno, abrimos lugar a las preguntas, ya sea por el chat o quien quiera tomar la palabra, abrir el micrófono, también lo puede hacer. ¿Qué tal? Germán por acá. ¿Cómo va Juliano, Débora, Javier? La verdad muy interesante. Digamos, me quedó por ahí una duda, o me gustaría ver la opinión tanto de Débora como de Javier,
entiendo y digo con estas presentaciones, che, estamos viendo las oportunidades o estamos viendo aristas o lugares en donde crecer o aplicar quizá alguna política para. Pero también me imagino que no es tan sencillo por los intereses que se tocan, digamos, quisiera que si tienen algún ejemplo o qué trabas se suelen encontrar o cómo se suele gestionar, cómo se suele trabajar sobre esto, porque digamos, entiendo que no somos las únicas personas que vemos la oportunidad, pero después llevarlas a cabo, si todavía no se hizo es porque no debe ser fácil. Entonces nada, comentar un poquito eso del día a día, de cómo trabajarlo, de cómo implementarlo, de a quiénes, o sea, a quiénes contactar, quiénes te contactan, quiénes te presionan, no sé, un poco de eso, del día a día. Bueno, a ver, yo voy a contestar una parte o voy a contestar lo que, y me parece que Javier tiene contestar su parte, su percepción. A ver, yo te diría lo siguiente, si uno ve claro las estrategias, entonces la primera cuestión es que vos sos parte de un equipo donde hay un presidente. Te hablo yo he sido ministra 7 años. Por lo tanto, uno tiene una propuesta y obviamente que se debate en el ámbito de la política y digamos, del equipo integral de lo que sería el gabinete y obviamente el presidente, en mi caso la presidenta, es la que tiene que avalar, corregir, plantear, porque... Y en ese sentido yo tuve una presidenta que cuando las propuestas se planteaban, se discutían, siempre tuve la primer condición para tu pregunta, que es el apoyo político del presidente de la Nación. Con el apoyo político de la presidenta de la Nación, bueno, y obviamente también junto con el gabinete y claramente respetando la división de poderes, porque muchas de las cuestiones van a requerir leyes, ¿no? Planteando al poder legislativo, comienza la tarea de implementar la norma. Pero vuelvo a decirte, lo importante es tener el apoyo del presidente o la presidenta de la Nación, claramente en un consenso con el equipo, para que no es que ella te apoye y después a la noche viene uno, eso nosotros nunca lo vivimos, o sea, la verdad había un consenso, y luego, bueno, si se requiere una ley, y se trabaja con tu bloque, con los que son más próximos, se habla, etc. Eso primero. Segundo, presiones, sí hay presiones. Eso no. Creo que cuando, la verdad, uno tiene que hacer una tortilla y hay que romper huevos, y sí, siempre va a haber presiones. Cuando hay la necesidad de transformar, la transformación siempre genera presiones. Inclusive genera presiones, y a mí me ha ocurrido, y después han venido y me dicen, mira, cómo me equivocaba cuando estaba tan en contra de esto, porque realmente no fue lo que yo esperaba. Respecto a esas presiones, uno obviamente escucha, trata de incorporar, a ver, o sea, de pasar el tamiz a ver si algo se le ha pasado, porque creo que la gran responsabilidad cada noche cuando te vas a dormir es si realmente lo que estás proponiendo va a llegar a los objetivos que, como yo planteé, redundan en el bienestar de tu pueblo, y fundamentalmente en mi caso redundaba en generar trabajo digno. Y para eso necesitaba producción nacional y tratar de reducir la importación de trabajo y tratar de llevar a Argentina al mundo dotándola de que necesitaba. Yo no te diría que el tema de las presiones es
Preocupante, sí, obviamente. Preocupante, sí, uno viene, escucha, está, les abre, o sea, creo que no es una cuestión de no atiendo, no estoy, lo decidí, nosotros nunca hicimos eso, había mesas, primero empezábamos con mesas enormes, y luego se iban achicando en función de, bueno, ya había temas que ya se habían decantado, y bueno, y después está la decisión del Estado. Y yo te diría el tercer tema es gestionarlo. Porque si uno escribiera una norma, una disposición, un decreto, una ley, lo que fuere, y ya con eso, y bueno, sería maravilloso. No es así. El tema es gestionarlo. Es lograr que eso que vos escribiste en el papel se transforme en la gestión de miles de funcionarios y funcionarias públicas que tienen que poder responder, responder, internalizar la norma, asesorar, transmitirla. Eso es un gran desafío. Eso es un gran desafío. Creo que en general cuando uno tiene una propuesta, hace la norma, yo siempre también hacía de atrás para adelante y de adelante para atrás. Después decíamos, a ver, ¿cómo queda esto después cuando la tenga que implementar, regular, o sea, hacer la disposición como ministra regulatoria? Y entonces empieza que el coeficiente A menos el B, ¿quién lo controla? ¿Quién lo pone? ¿Cómo lo pone? ¿Quién lo entiende? A ver, es fundamental, porque si no, no va ni para atrás ni para adelante. Tener conciencia de que el objeto, la población o el segmento objeto de tu política, cómo le va a llegar. Y eso es a través de un conector que conecta el Estado, en este caso un ministerio o distintos organismos, con ellos. ¿Cómo se acerca la política? ¿Cómo lo recibe TAT? Bueno, yo sinceramente el TAT tiene problemas. Se desconecta todo el tiempo. A nosotros. ¿Viste? O sea, la cuestión de la digitalización, yo entiendo que es lo más transparente y demás, pero a veces, bueno, entonces, además, es muy difícil. Hay lugares del interior de la provincia de Buenos Aires donde no se tiene la disponibilidad de una fluida, digamos, de un fluido acceso a Internet. A veces sí, a veces no. Entonces lo que digo es, a ver, uno puede decir, está esta norma general, pero realmente fíjate bien cuando le pones 10 no sé, o 14 restricciones, o 300 ratios para controlar, ¿cómo los va a conseguir el que es tu población objeto? ¿Quién los va a controlar de tu gente? Porque en definitiva, si no va a quedar en algo que queda como en una cosa, que no te sale porque no pusiste el dato 2.14, es importante. Entonces creo que las normas tienen que tener esa cuestión de generar el impacto, generar la capacidad de fiscalización y tener el realismo de a qué población están orientadas. Obviamente que vos a una gran empresa, si la normativa está orientada a una RAFA, a una factoría, más vale, claramente. Ahora es distinto cuando vos estás hablando de pymes. Y después, digamos, yo te diría que esas son las tres. Hay que hacerse un autoanálisis muy fuerte respecto a la capacidad de gestión y contralor del propio Estado previamente a que la norma esté en la calle. Porque si no, viene la necesidad de las modificaciones. Por lo menos esa es mi experiencia, y lo digo con humildad. Creo que es el apoyo político, y el apoyo político en el marco de un consenso del gabinete, en el marco de un consenso del Congreso, y obviamente después cómo el Estado puede implementarlo de forma tal que se lleguen en los tiempos a la población objetivo y que se llegue con las cuestiones de fiscalización en el orden y con la característica que lo necesita.
No sé, Javi, vos que eras más el encargado de... No, yo, digamos, agregaría un punto, digamos, que tiene que ver con, que lo enunciamos, pero bueno, ahora por ahí a ponérselos en ejemplo, ¿no? Esto cuando decíamos no ceder a la tentación de la primarización, o no dar el brazo, no torcer el brazo ante el lobby de la primarización, si lo querés dicho de otra manera, y con un ejemplo de lo que vivimos nosotros, y más reciente acá, nosotros ya no protagonizando eso, pero digamos que ustedes lo pueden escuchar porque está muy reciente, todo lo que tuvo que ver con la inauguración del gasoducto, presidente Néstor Kirchner, de lo que significó la construcción de ese gasoducto, pero de lo que significa también una vez construido el gasoducto, bueno, ¿qué vamos a hacer con el gas que sacamos de vaca muerta y lo podemos transportar ahora? ¿Para qué lo vamos a transportar? ¿Para exportar simplemente o para industrializar en el país? Esa es una pregunta que les queda a ustedes. Pero volviendo atrás, y con esto de no ceder a la primarización, cuando comienza la posibilidad de explotar los recursos de shale gas y petróleo gas en Argentina, fue obviamente con tecnología que ya se había usado en Estados Unidos. Esa tecnología estaba aprobada, bueno, ahora se podía, esos recursos que teníamos se podían explotar económicamente. Las empresas petroleras obviamente querían traer todo lo que ya tenían comprado en Estados Unidos, lo que ya tenían allá, traerlo todo acá, y con esa tecnología hacer la extracción. Nosotros ahí, en ese momento desde el Ministerio de Industria, lo que dimos una primera batalla, primero para establecer un marco, exigirles a las empresas, plantear un marco de progresiva fabricación de esos equipos en Argentina. Y para empezar, lo que ya se hacía en Argentina, que lo que se llaman como periféricos, toda la parte metalmecánica que acompaña al corazón del equipo de extracción, eso ya se podía hacer. Entonces, bueno, sí, mira, vas a traer eso, pero sin lo que ya se fabrica en Argentina. Y lo que hoy no se fabrica en Argentina, ¿cómo pensás que lo vas a fabricar en Argentina? Que como decía Débora, digamos, en términos de reservas, no es cualquiera. Bueno, tenemos unas reservas impresionantes. Bueno, eso se va a requerir que se vaya a fabricar. Bueno, ¿cuál es tu plan de producción en Argentina de esos equipos, ¿no? Ahí me parece que por ahí intentamos responder de tu pregunta, digamos. Solo no se da, la respuesta solo no se da, obviamente, esas circunstancias que te van planteando las condiciones externas a lo que tenés, requieren una intervención decisiva del Estado para guiar un rumbo hacia el desarrollo económico, ¿no? Hacia el crecimiento con desarrollo. Excelente, buenísimo. Sí, la verdad que me gustó mucho la respuesta. Sobre todo pensaba en eso, en la complejidad de tener los detalles y de la, llamémosle, aplicabilidad de las políticas. Digamos, si no queda como algo, sí, está escrito ahí, nadie lo cumple y nadie lo controla, y está escrito, y nada más. Mira, yo creo que hay veces que uno ve algún tipo de norma que ya al leerla, en el fondo decís, bueno, quien la elaboró o tiene una enorme inexperiencia o está buscando cubrir una noticia de que, bueno, ya rige esta norma porque sabe que en el fondo nunca va a ser aplicable. Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Y ahí está el gran desafío. Ahí está el gran desafío. Perfecto. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? Que quiera aprovechar. Si no hay alguna otra pregunta puntual, vamos dando el cierre. Débora, te dejamos si querés dar algún saludo, algún cierre y agradecerte profundamente tu tiempo, como decía Lucas al principio, en una fecha tan importante para un municipio tan importante, valga la redundancia, en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires, que hoy los encuentra tanto a Javier como a vos en la función pública, con una agenda muy cargada, y me imagino que hoy
la mano de los festejos y reivindicándolo de cara a la campaña, así que vale doble ese esfuerzo de dedicarnos 2 horas a un grupo de jóvenes y estudiantes que queremos llevar a cabo esta iniciativa. Bueno, yo la verdad, Juliano, agradecer nuevamente a todos y a todas los que nos han escuchado. Vuelvo a decir, para nosotros un honor, para Javier yo sé lo mismo, porque preparamos juntos esta presentación, y son estas cuestiones que uno hace con mucha alegría. Con la alegría de la militancia, con la alegría de poder aportarle a los jóvenes y con la alegría de mostrarles un futuro que es totalmente posible, pero que también va a exigir fortaleza y fundamentalmente fortaleza en materia de los criterios o las decisiones que se tienen que tomar o los lineamientos para poder alcanzarlo. Y voy a tomar una frase que parece media burda, pero a mí cada vez que me llaman para las escuelas, dar charlas en las escuelas de gobierno o en los primeros años de las clases de la universidad, siempre digo, ¿no?, que lo siento como un mandato, lo hago con alegría, pero lo siento como un mandato, porque siempre digo, ninguno ni ninguna va a amar ni seguir con pasión lo que no conoce. Entonces, poderles dar a ustedes un pantallazo de, en este caso, los lineamientos de el desarrollo, la situación de Argentina en distintos ámbitos, es acercarlos al conocimiento desde lo ideológico y desde lo económico productivo. Y vuelvo a decir, para poder amar y comprometerse y sentir eso en el corazón, uno también tiene que conocer, formarse, saber qué es lo que hay detrás, que se puede transformar en una realidad en poco tiempo, si estoy segura, jóvenes como ustedes se ponen a la cabeza de estos objetivos. Así que bueno, muchas gracias a todos, a todas, un orgullo haber estado y estaremos, si Dios quiere, creo que es el 26, que el rector entrega los certificados.